Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Alvarado, estudio en la Facultad de Organización Deportiva, tercer semestre, y el video es para la materia de básquetbol. Les voy a hablar de lo que es la historia del básquetbol. Bueno, vamos a empezar con lo que es el nacimiento de este deporte. El juego se realiza con un número de jugadores que variaba también en un campo que las medidas variaban, con un balón que empezó siendo de fútbol y con dos periodos de tiempo de 15 minutos cada uno. Se adoptaron los conceptos de organización del fútbol y así surgen las posiciones, que empezaron con dos defensas que no se movían, dos delanteros y un centro que les decía qué hacer. Fue ya en 1892 cuando se publicó el primer reglamento, que constaba de 13 artículos. Con base a este reglamento original empezaron a aplicarse variantes. Por ejemplo, la pelota podrá pasarse en cualquier dirección, a una o dos manos, pero no con el puño. Otro ejemplo, el jugador no deberá correr con la pelota, sino que obligatoriamente la lanzará desde el lugar en el que se encuentre. Esos son algunos ejemplos del reglamento que se estableció en 1892. Ya en 1894 el baloncesto llegó a Irán y a China, y es cuando se limita el terreno de juego y se adopta un balón propio para el baloncesto. Se incluyen también un lanzamiento de tiro libre a 6.09 metros de la canasta por cada falta cometida. Aparece el jugador especialista en tiros libres, ya que se dio la posibilidad de elegir al jugador que lo realizará. Se comienza con normas técnicas y tácticas, determinándose funciones a los jugadores, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Después de llegar a Irán y a China, en 1895 llega a Inglaterra. Aparece el tablero y la línea de los tiros libres. Se acerca a 4.60 metros de la canasta. Los lanzamientos de media distancia se hacían con dos manos, siendo muy parecidos al pase de pecho actual, mientras los lanzamientos de corta distancia se realizaban con una sola mano. Después de haber llegado a Irán, a China y a Alemania, el baloncesto llegó a Brasil en el año de 1896. De ahí se extendió posteriormente a toda Sudamérica. La Amateur Union adopta las reglas que regirán la escala internacional. Se autoriza driblar con las dos manos, varían los puntos, otorgándose un punto por tiro libre y 2 puntos para las canastas. La aparición del tablero trae consigo la necesidad del rebote, además que ofrece la posibilidad de realizar lanzamientos apoyados en este. Después de que el baloncesto se extendió a estos países, en 1897 se instituye definitivamente que los equipos estuvieran integrados por 5 jugadores en el terreno de juego. Después de todo esto, en 1898 se crea el primer reglamento oficial para mujeres, o sea, en rama femenil. Se introduce el baloncesto femenino en la región de Filipinas y se introduce el balón de lo que es un material de cuero. El juego se mostraba lento y estático, haciéndose una cuidadosa selección de lanzamientos. En 1901 se introduce el baloncesto en la región de Australia, y en ese mismo año se produce encestar después de driblar, que esto significa desplazarse rápidamente por la cancha teniendo en posición el balón. Después de haber llegado a Australia en 1901, el baloncesto llega a Cuba en 1906. Aquí en Cuba fue introducido por soldados americanos. Se hace obligatorio el tablero en todos los campos de baloncesto en este mismo año, como necesidad de recuperar gran cantidad de lanzamientos fallidos. Y ya en el año de 1908 se prohíbe driblar más de una vez. Luego, entre los años 1915 a 1918, nace el Joint Basketball Committee, entidad responsable de unificar el reglamento. También se dijo que se puede encestar después de haber driblado.
Luego en 1921 se introduce el baloncesto en Yugoslavia. Se distinguen las penalizaciones, las violaciones y la falta personal. También aparece de forma accidental la figura del jugador pivote, con su consecuente juego interior entre el poste y el pivote. Después en 1924 se dijo que al jugador que le cometan la falta debe ser quien va a lanzar el tiro libre. Luego en el año de 1925 el baloncesto llega a lo que es la región de Colombia. Después, en 1929, se introducen 2 árbitros por juego y se elimina lo que es el doble dribbling. Para el año 1931 se regulan las faltas personales, determinándose como sanción 2 tiros libres en caso de que el jugador estuviera realizando un lanzamiento y un tiro libre para faltas técnicas. Aquí algo importante, se establecen como medida de terreno de juego 25 por 15 metros con 2 por 1 centímetros de variación. Luego viene a fundarse la Federación Internacional de Baloncesto Amateur en la región de Ginebra en lo que es el año de 1932. En ese mismo año se introduce la regla de los 3 segundos. También se introduce la línea de medio campo, quedando así definido el terreno de juego en 2 partes. Y también introduciéndose la regla de los 10 segundos. También se dice en ese año que las defensas de las zonas toman fuerza debido a la aparición de la pantalla y su continuación. Luego en el año de 1933 se dice que si un equipo queda con menos de 5 jugadores, no hay problema, puede seguir jugando. Luego al siguiente año, que vendría siendo 1934, se dice que la superficie del terreno debe ser dura, evitando los campos de hierba o de tierra, que son un poco blandos. Esto tiene que ser duro para que el jugador tenga buen apoyo. Luego lo que pasó al año siguiente fue que el Comité Olímpico Internacional acepta el baloncesto como deporte olímpico. También cada jugador puede por partido ser reintegrado 2 veces. En caso de empate y después de transcurridos los periodos extras, ganaba el primer equipo que convirtiera una en cesta en el tercer periodo extra. O sea, el que anotara primero después de haber pasado los tiempos extra normales. Y ya en 1936 es cuando se incluye en los deportes olímpicos. También se integra la rama femenil a la Federación Internacional del Básquetbol Amateur. Se amplía el número de jugadores suplentes de 2 a 5. Se incluyen 3 tiempos muertos por equipo. Y después de cada canasta se reanuda el juego por parte del equipo al que le acaban de hacer la canasta con un saque desde la línea final. También, debido al saque después del cesto desde la línea de fondo, empieza a aparecer el pressing. Se populariza el lanzamiento con una mano también. Eso fue lo que pasó en 1936. Para 1939 se organiza el primer torneo de baloncesto de la colegial, con la participación de todas las universidades de Estados Unidos. También con el fin de reducir las salidas del campo se fijan canastas a 1.22 metros de las líneas finales. En 1940 se transmiten los primeros encuentros de baloncesto en la tele desde el Madison Square Garden. También en cada partido oficial se establecen 2 árbitros, un cronómetro y un anotador. También aparece la primera forma de contraataque moderna. Para 1945 se legaliza y se reglamenta lo que es el bloqueo. También el lanzamiento en suspensión hace su aparición por primera vez. En 1946 en Chile se celebra el primer campeonato sudamericano femenino. Aparecen en Europa los tableros de vidrio transparentes. Desde este año se empieza a utilizar el contraataque como un sistema táctico. En 1948 el número de jugadores suplentes pasa a 7 y el número de tiempos muertos a 4. Se establece el derecho de opción
en el que el equipo puede optar entre un tiro libre o un saque de la línea lateral. Se permite levantar el pie del pivote en la salida del dribbling. Entre el defensor y el atacante debe mantenerse una distancia por lo menos de 50 centímetros. Luego en 1949 se modifica la zona restringida ampliando sus medidas. Se desarrolló el juego ofensivo sin balón, introduciéndose los cambios de ritmo, dirección y las fintas de recepción. En 1950 se introduce el dribbling con cambio de mano entre piernas y por detrás de la espalda. 4 años más tarde, los equipos disponen de 5 faltas personales, después de las cuales cada falta se penaliza con un tiro libre. Se establece el tiempo de posición del balón en 24 segundos. La puntuación mejoró de 79.5 puntos a 93.1 en promedio. Luego en 1956 vuelve la regla en la que impide levantar el pie del pívot antes de que el balón salga de las manos del jugador. La zona restringida adquiere la forma de trapezoide. Se crea la regla de los 30 segundos y debido a las defensas cada vez más sólidas, los jugadores atacantes se hallan cada vez más asistidos por sus compañeros. Luego en 1960 se dijo que durante los últimos 5 minutos de juego, cada falta se penaliza con 2 tiros libres. Se elimina la regla de los 10 segundos, la retención del balón por más de 5 segundos bajo presión ocasionará un salto entre 2. Los entrenadores americanos empiezan a preocuparse por la preparación especialmente defensiva, con la consecuente evaluación de los fundamentos técnicos defensivos. Hace su aparición también las primeras defensas mixtas. Luego para el año de 1967 surge la Asociación Americana de Básquetbol. 1968. Únicamente en los 5 minutos finales de juego se permite el derecho de opción y también la regla del campo atrás y de los 10 segundos. Se actúa al máximo la presión defensiva, en donde el objetivo final es conseguir el balón. Ahora en 1972 la regla de los 10 segundos y el campo atrás se aplican durante todo el encuentro, al igual que el derecho de opción. Aparece la combinación táctica ofensiva del snack y la combinación sistemática de varias defensas denominadas defensas alternativas. Luego en 1975 a 1976 la fusión de la Asociación Americana de Básquetbol y la Asociación Nacional de Básquetbol, articulándose en 4 divisiones geográfico-deportivas actuales: Atlántica, Central, Oeste y Pacífico. También a partir de las 10 faltas por equipo en cada tiempo se da el derecho de realizar 2 lanzamientos de tiro libre. Se introduce el 3x2 en tiros libres. Se otorga el tiro libre adicional si al efectuar la falta se consigue canasta. Se desarrolla la defensa de ajuste también entre esos años. En 1979 se adopta la canasta de 3 puntos. En 1980, después de canasta, se puede solicitar un tiempo muerto. Se reduce el número de faltas personales por equipo y por tiempo a 8, después de las cuales se pueden lanzar 2 tiros libres. En caso de empate se harán prórrogas hasta que un equipo gane. Se sistematiza el pasar y jugar con reglas. Se desarrolla el juego continuo. Se perfecciona el 1 contra 1 como estructura básica del juego de ataque. Y en el año de 1982 fue el campeonato del mundo en Cali. Desaparece en la FIBA el concepto amateur en el año de 1984, por lo que se adopta el nombre de FIB. Se crea la línea de los 6.25 metros, más allá de la cual canastas valen 3 puntos. Se desarrollan las técnicas de lanzamientos de 3 puntos. Ya sobre el ataque no existe tanta presión defensiva, se aplica el espacio de ataque. Adquiere gran importancia el ritmo de juego. Luego en 1988 se adoptan 3 árbitros. En 1990 se sancionan como falta intencional las faltas personales con claro interés.
Se elimina el derecho de opción. La sanción de faltas personales y técnicas son acumulativas. Se permite mover los pies en los saques de bandas, únicamente utilizar el pie del pivote. Se permite el jugador por encima del aro en trayectoria ascendente. En 1991 se organiza en Atenas un torneo conmemorativo del centenario del básquetbol. En 1992, el mejor equipo de baloncesto jamás reunido hasta la fecha, el Dream Team, fue la atracción en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Se tiende a homogeneizar las reglas de la National Basketball. En 1994 hubo una serie de cambios, entre las cuales las líneas y dimensiones deben ser trazadas de un mismo color. La zona neutra debe ser de un solo bloque. También decían que el soporte del tablero debe situarse a una distancia mínima de 2 metros. En lo que concierne al saque de banda, después de una infracción, falta o violación, el saque de banda debe ser del lugar más cercano de donde fue la falta. También en lo de los árbitros, el pantalón negro fue cambiado por un pantalón gris. Un jugador puede hacer un pase por encima del nivel del aro a un compañero para que éste lo reciba por encima y haga un remate. Ya para terminar esta línea del tiempo, en el año de 1998, solo los jugadores inscritos en el acta de encuentro tienen derechos a calentar los 20 minutos que proceden al inicio del encuentro. Una vez que se inicia el tiro libre, los jugadores no pueden modificar su posición en los pasillos o resto del terreno hasta que el tiro libre haya finalizado. También la violación de los 3 segundos no debe pitarse si se produce una de estas 3 circunstancias. El jugador del equipo con control del balón trata de salir de la zona restringida. Un jugador del equipo con balón en esta acción debe tirar la canasta y el balón esté saliendo de sus manos. Un jugador del equipo con control del balón está regateando hacia la canasta.